Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo las multitudes, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí, hermanos. Aunque hemos leído todas las bienaventuranzas que vienen en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, esta mañana enfocaremos nuestros ojos en la primer bienaventuranza. Dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos visto, hermanos, en domingos pasados, que aunque las multitudes se benefician de la sabiduría del Señor Jesucristo, que supera la sabiduría de Salomón, sin embargo, es a sus discípulos, aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por el amor de Dios a la salvación, aquellos a los cuales Cristo está hablando. Decía en Lucas, hace tiempo lo vimos, como dice en Lucas, que viendo a sus discípulos hablaba estas palabras. Y teniendo esto en mente, hermanos, que el Sermón del Monte no es para un futuro o un supuesto futuro reino milenial, que tampoco es para cristianizar el mundo entero, sino que está hablando a sus hijos. Hemos de prestar atención a estas virtudes que caracterizan a los hijos de Dios. Las bienaventuranzas son las realidades espirituales que caracterizan, que describen a aquel que pertenece al reino de los cielos. También hemos considerado que las bienaventuranzas no son pasos por medio de los cuales alguien se somete y después llega a ser cristiano. Las bienaventuranzas no son pasos a seguir con el propósito de alcanzar el favor de Dios. Las bienaventuranzas describen a aquel que ya tiene el favor de Dios. Y por último, es importante recordar que la palabra bienaventurados nos habla de aquellos que tienen la dicha. La palabra bienaventurados testifica de aquellos a los cuales Dios mira con una manera tierna, de una manera favorable. La palabra bienaventurado la definimos un domingo atrás, no me acuerdo bien cuál domingo, pero la definimos
como el favor de Dios para con el hombre. Benditos, dichosos, bienaventurados. Y la bienaventuranza que abre el paso a todas las demás empieza diciéndonos que aquellos que tienen el favor de Dios son los que tienen pobreza en sí mismos, pobreza en espíritu. Esta bienaventuranza pone el fundamento para todas las demás. Las bienaventuranzas no son realidades separadas la una de la otra, sino que van juntamente agarradas de la mano la una con la otra. Y esta bienaventuranza de la pobreza en el espíritu es el fundamento. Thomas Watson llamaba esto el leño que mantiene el fuego encendido. Esta bienaventuranza abre el paso, pues nadie sería bienaventurado el que llora si primero no alcanza a ver su propia miseria. Vemos en el versículo 4, bienaventurados los que lloran. Y nadie llora por su pecado hasta que encuentre verdadera pobreza en su interior, en su espíritu. Nadie tiene hambre y sed de justicia hasta que se encuentra vaciado de sí mismo. Nadie tiene sed de la justicia de Dios hasta que entiende que en Él no hay propia justicia. Así que esta bienaventuranza es el sólido fundamento en las cuales se construyen todas las demás. ¿Y por qué el Señor Jesucristo abre con esta bienaventuranza? Yo creo que el Señor Jesucristo abre con esta bienaventuranza para manifestar su gracia sobre todas las cosas. Es verdad que los cristianos deben tener amor en sí mismos, pero ciertamente muchos hubiesen sido quizá desalentados si la primer bienaventuranza empezara diciendo, bienaventurados los que aman. Porque al mirarnos a nosotros mismos, sabemos que nuestro amor no es perfecto. Sin embargo, el Señor Jesucristo empieza diciendo, bienaventurados los que no son nada. Esta bienaventuranza nos enseña que tienen el favor de Dios, no aquellos que tienen muchas virtudes, sino aquellos que carecen de todas ellas. Hermano, esta bienaventuranza demuestra que el favor de Dios no es para aquellos jactanciosos que creen ser muy valiosos en sí mismos. Esta bienaventuranza es para aquellos que reconocen la bancarrota en su alma. Pero ¿qué significa ser pobre en espíritu? Tenemos que afirmar, todo cristiano es bienaventurado. Por lo tanto, todo cristiano es pobre en espíritu. Pero la Iglesia Católica enseña que ser pobre en espíritu es ser pobre materialmente. Y tenemos un problema, porque no todo cristiano es pobre materialmente. Y si todo cristiano es pobre en espíritu, entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Y para entender primero correctamente lo que significa ser pobre en espíritu, hemos de profundizar un poco en lo que no significa ser pobre en espíritu. Y como hemos dicho, ser pobre en espíritu no significa ser pobre materialmente. Esta enseñanza católica yo creo que es una de las razones
por las cuales muchos de ellos veneran a San Francisco de Asís, o adoran, como quieran llamarlo, es lo mismo. San Francisco de Asís fue un joven que pertenecía a una familia muy adinerada, pero que para alcanzar el favor de Dios dejó todos sus recursos haciendo votos de pobreza. Y algunos enseñan que ser bienaventurado y ser pobre en espíritu es dar todos nuestros bienes, es entregar todos nuestros recursos a aquellos que no los tienen. Y no solo la Iglesia Católica Romana fue la que ha cometido este error, sino como estuvimos estudiando a lo largo de la semana pasada, hubo un grupo de cristianos. Cuando nació el monasticismo, los monjes, que a causa de haber cesado la persecución abierta en contra de los cristianos, ellos declaraban: si un cristiano no sufre, si un cristiano no es despojado de sus bienes, si un cristiano no está sufriendo persecución, no es cristiano. Entonces un grupo de ellos se apartó al desierto para poner su cuerpo en condiciones extremas de mucho peligro, en ocasiones poniendo su cuerpo en condiciones físicas dolorosas, y todo por el entendimiento que aquel que es bienaventurado debe padecer o debe entregar sus bienes físicamente. Pero ¿es esto lo que enseña la palabra de Dios? Dios condena y amonesta a aquellos que no trabajan. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzas por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En algunas ocasiones, la pobreza de la gente, o la pobreza que algunos podemos experimentar o pueden experimentar, no viene por la manifestación del favor divino, sino por la falta de esfuerzo en el trabajo. Por el contrario, no solo Dios amonesta a los que no trabajan, sino que bendice el trabajo de los esforzados. Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 14, el alma del perezoso desea y nunca alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. No solo el Señor amonesta a aquellos que tienen pobreza por causa de no trabajar, sino que bendice la diligencia que algunos tienen para con su trabajo. Hermanos, si ser pobre en espíritu, o sea, si tener el favor de Dios se manifiesta por la pobreza económica, Dios nos haría un mal al amonestarnos a trabajar. Nos convendría quedarnos así, ¿no es verdad? Sin embargo, en Tesalonicenses dice que el que no trabaje, que no coma. Decir que los pobres en espíritu es igual a ser pobres materialmente excluiría al bienaventurado David de su estado de bienaventuranza, pues este hombre ciertamente tuvo muchos bienes. Este hombre fue rico en propiedades, su palacio era algo hermoso. Sin embargo, dicen los salmos que él se encontraba necesitado, vacío, pobre, falto. Así que podríamos decir que David era pobre y no era pobre. Pues era pobre espiritualmente, aunque materialmente fuera enriquecido. Vemos además en las cartas de Pablo, por ejemplo en la carta a Timoteo,
que había personas ricas dentro de la congregación. Y Pablo hace una amonestación a ellos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No manda a los ricos de la iglesia o a los ricos, no necesariamente de la iglesia, que dejen todas sus riquezas, sino que no pongan en ellas su esperanza. Son cosas distintas. De hecho, Él nos dice al final del versículo 17 que Dios es quien da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas, enseña de hecho en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, que todas las cosas ha hecho Dios y deben tomarse con agradecimiento. Así que ese movimiento monástico que promovía la destrucción de la carne o el matar la carne por medio de cosas físicas, contradice la palabra en muchos aspectos. Decir que los pobres en espíritu es ser pobres materialmente, diría que todos los pobres son salvos. Y vemos muchas veces lo contrario. En vez de un carácter amoroso a Dios por la pobreza, encontramos en ellos amargura, envidia, enojo y un pensamiento obsesionado no en Dios, sino en cómo salir de la situación que se encuentra. Decir que pobres en espíritu es ser pobre materialmente implicaría que ningún rico es salvo. Sin embargo, había mujeres que el Señor Jesucristo había salvado, que ofrendaban a la causa de Jesús. Y muchos ricos ciertamente han sido salvados. El ejemplo también está en el rey David. Entonces, los que tienen el favor de Dios no son siempre los que son pobres materialmente. Entonces, ¿quiénes son estos bienaventurados? ¿Qué significa entonces ser pobre en espíritu? La misma palabra en el original nos da cierta luz de este significado. Existen dos palabras, hermanos, en el griego para describir la pobreza. Una es pensos, que significa alguien que es falto económicamente, pero que tiene la capacidad de trabajar para solventar sus necesidades. Esta palabra solamente es usada una vez en todo el Nuevo Testamento. Pero existe otra que se deletrearía algo así, peptojos, más o menos está en el griego. Esta palabra aparece más de 30 veces en el texto del Nuevo Testamento. En algunas ocasiones, como en Lucas capítulo 14, Lucas 14, 13, en algunas ocasiones se llama solamente de los pobres que son invitados al banquete en la parábola. En la enseñanza del Señor Jesucristo. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En algunas ocasiones la palabra por pobres solamente significa aquellos que son ayudados, aquellos que alguien tiene un favor para con ellos. Pero esta misma palabra es usada para describir al mendigo Lázaro. Aquel
que no estaba capacitado en sí mismo para solventar su necesidad económica, sino que dependía totalmente de la misericordia de otro. La palabra entonces nos da a entender uno que se encuentra en pobreza y que no puede solventarla. Una pobreza en la cual se encuentra incapacitado para hacer algún bien a su propio ser. Podemos decir entonces que pobre en espíritu es el reconocimiento de la falta de justicia, de la falta de bondad, de la falta de obras, del reconocimiento de nuestra culpabilidad delante de Dios, del reconocimiento de nuestra deuda ante Dios, del entendimiento claro que si alguien no tiene misericordia, que si alguien no nos ayuda, nosotros no podríamos salir de ese estado de miseria. Calvino dijo referente a los pobres en espíritu: los pobres en espíritu son aquellos que no ven nada en sí mismos, sino que vuelan y claman por la misericordia de Dios. Thomas Watson dijo: los pobres en espíritu son aquellos que pueden ver sus pecados y reconocen que no hay bondad en ellos. Se encuentran desesperados y estos piden la misericordia de Dios en Cristo. Todo cristiano ve esto en sí mismo. Todo cristiano ha visto su propia miseria. Todo cristiano ha entendido que en ellos no hay algo bueno por lo cual puedan agradar a Dios. A la luz de esta declaración debemos decir que nadie nace siendo pobre en espíritu. Ahora, esto no significa, hermanos, que todos nacen siendo ricos, sino que nacen siendo ciegos, nacemos siendo ciegos. No es que la gente que no ve su pobreza espiritual es por causa que sea millonario, rico espiritualmente hablando, sino es por causa que su ceguera es tan grande que no alcanza a ver el estado de bancarrota en el que se encuentra. Debemos hacer énfasis en esto porque quiero decirte que alguien que es tímido, eso no significa que sea pobre en espíritu. Estas características son realidades de la obra soberana del Espíritu Santo en nuestro corazón. La pobreza en espíritu no es que alguien nazca siendo tímido, no. La pobreza en espíritu se manifiesta en el temor a Dios y no que tengamos timidez o temor a los hombres. Y esta realidad solo es creada por medio de la gracia y la bondad del Espíritu Santo. Así que respecto a esto, todos tenemos que decir, como aquel ciego de Juan capítulo 9, ciego de nacimiento. Pero por la gracia de Dios, un día dijimos lo que ese ciego dijo: una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Fue la gracia de Dios que hizo que nuestros ojos vieran su pecado, que abrió nuestro oído para que escucháramos las blasfemias contra Dios, que hizo que se diera cuenta que nuestros pies corrían apresuradamente a derramar sangre, que nuestra boca se deleitaba en beber la iniquidad, que nuestra mente era de continuo solo hacer el mal, que este corazón amaba el pecado y no a su Creador.
y que estos oídos se deleitaban en las injurias contra su Dios. Fue la gracia de Dios que abrió nuestros ojos, que abrió nuestros oídos, que hizo que nuestra boca sintiera el pecado, que hizo que nuestros pies se dieran cuenta a dónde corrían, hermanos. La pobreza en espíritu es un don de lo alto, es una bendición celestial. No hemos confundir esto con algunas características que tienen los hombres. El solo hecho de poder ver nuestro pecado es la gracia de Dios. Y amigo, es la gracia de Dios que puedas identificar tu pecado. Pero llega momentos en la paciencia de Dios que Él entrega a esos hombres que a pesar de ver su pecado no se arrepienten, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No debemos menospreciar la paciencia de Dios que nos guía al arrepentimiento. Si hoy ves tu pecado, no es seguridad y no hay una razón por la cual debas pensar que mañana seguirás viendo. Puede ser que mañana te vuelvas insensible a tu pecado. Si hoy lo sientes, si hoy te das cuenta de la maldad de tu pecado, te digo, ven a Cristo. Él bendice a los que son pobres en espíritu. Pero la verdadera evidencia que eres pobre en espíritu no es que solo reconoces tu pecado. Si eres pobre en espíritu, reconoces tu pecado, pero acudes a Cristo. La pobreza en espíritu no solo es decir, sé que soy pecador, sé que soy un mal hombre. No, esa es evidenciada porque tú corres a aquel que es rico. ¿Y por qué es necesario ser pobres en espíritu para recibir el favor de Dios? Él dice que da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Que hay cosas que abomina al Señor y una de esas es el orgullo. Lo contrario de la pobreza en espíritu es la riqueza espiritual. ¿Y qué significa eso? Aquel que piensa ser tan bueno que merece el reino de Dios. ¿Por qué he de ser pobre? ¿Por qué he de vaciarme de mí mismo si yo merezco por todas las cosas que soy, por lo bueno por las buenas cosas que hago, la vida eterna? ¿Por qué he de renunciar a todas esas cosas? Vayan conmigo al Salmo 109, versículo 21. Salmo 109, versículo 21 dice así: Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Por qué Dios bendice solo a aquellos pobres en espíritu? Porque es solo el enfermo que acude al doctor. Porque es solo aquel, hermano, no es que los que no son pobres en espíritu clamen a Dios por su favor, es que no claman por causa de no ver su necesidad. Los pobres en espíritu son bienaventurados porque estos son los que claman a Dios, porque estos son los que piden la misericordia de Dios, porque estos son los que gimen en su espíritu: sé propicio a mí,
pecador. El fariseo que subió al templo a la misma hora que el publicano no pedía la misericordia de Dios. Creo que ese es el mejor ejemplo en la Escritura para enseñar lo que es la pobreza en espíritu y lo contrario. Ese fariseo se acercaba a Dios diciendo: qué bendecido eres, Dios, por tener a un hombre como yo. Ayuno tantas veces, doy diezmos, y presenta todas sus obras y presenta todos sus frutos. Sin embargo, el que clama por el favor de Dios y aquel a quien Dios bendice, no es al que expuso lo bueno que era, sino al que dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Sé propicio a mí, pecador. Dice la Escritura que ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo. Dios no bendice a los ricos en espíritu simplemente porque se acercan a Él de una manera indebida o porque no se acercan a Él simplemente. Aquel a quien Dios bendice es el que se encuentra tirado y se encuentra destrozado y dice, como el leproso, después de vagar por tanto tiempo, después de sufrir por tanto tiempo, y solo dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sé que no es tu obligación, Señor. Sé que no tienes compromiso por el cual debas estar obligado a salvarme, pero si quieres, pero si deseas, pero si en tu voluntad está, si no, eres justo y perfecto, pero si quieres, Señor, puedes hacerlo. Todo cristiano ha experimentado esta realidad en su corazón. Todo cristiano es uno que ha pedido el favor de Dios. Además decimos que todo cristiano es pobre en espíritu, porque la Biblia nos enseña que a todo aquel a quien Dios ha bendecido espiritualmente lo ha hecho caminar por la escuela de la humillación. Todo aquel a quien Dios bendecirá caminará por esta escuela. Bendita escuela, hermanos, que nos hace ver nuestra miseria. Vayan conmigo a Segunda de Reyes. No podemos ir a todos los ejemplos de la Escritura, pero vamos a considerar algunos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Primero voy a dar el contexto de nuestro versículo. Naamán, un hombre poderoso y valeroso, cuya jactancia había crecido por tener el favor de su rey al ser el general a quien Dios usó para libertar a Siria, tenía lepra. Había sido contagiado de la lepra por la mano soberana de Dios. Permitió que este hombre cayera en la lepra, y después de haber intentado diferentes métodos, aún pidió al rey de Israel. El rey de Siria mandó una carta al rey de Israel y dijo: haz algo por mi siervo. Y el rey rasga sus vestidos y dice: ¿cómo he yo de poder hacer algo? ¿Qué acaso soy Dios? Entonces escucha por una sierva dentro del reino que había un hombre llamado Eliseo, por quien Dios hacía milagros. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Este rey acude, este rey camina para con este hombre. Sin embargo, no es tratado como él esperaba. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y cuál fue la reacción de Naamán? Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Zafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Un hombre cuya jactancia era mucho referente a sí mismo. Hombre valeroso, guerrero, había libertado a pueblos por medio de su ejército. Sin embargo, no es tratado como él esperaba ser tratado. A causa de la lepra que había en su carne, Dios lo humilla no solo a darle lepra, sino a la manera que ésta se iba a quitar. Él esperaba que el profeta Eliseo le recibiera con gran pompa, con gran fiesta. Sin embargo, le envía un mensajero para que lo atienda antes que llegue a su oficina de Eliseo. Y no solo no es tratado dignamente como él esperaba por Eliseo, sino que es enviado a un río que él considera inapropiado, de poco valor. Mejores ríos había de donde él venía. ¿Por qué ha de sumergirse en ese lugar? Pero escuchando el consejo de sus amigos, de sus criados, dicen: mas sus criados, versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, vean esto, hermanos. Por medio de una situación física, Dios bendijo, Dios humilló a Naamán para bendecirlo espiritualmente. Versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y volvió al varón de Dios. Y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se te dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Una enfermedad física para humillar a este hombre jactancioso y bendecirle espiritualmente. Todos nosotros caminamos en la vida con esta misma jactancia. A lo mejor no podemos decir que éramos hombres de guerra, pero soy hombre de negocios, mi familia es muy bonita, todas mis cosas, mis propiedades están muy bien, pero hasta que Dios decide revelarnos, pero en pecado. La lepra de Naamán representa y nos enseña o nos tipifica el pecado que mora en cada uno de nosotros, orgulloso pero con lepra. Hombre de negocios, pero con pecado. Y cuando en su gracia el Señor nos abre el entendimiento a esto y decidimos buscarlo, todos diríamos: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No preguntaron así los judíos del tiempo de Jesús? ¿Cuáles son las obras de Dios para hacerlas? Cristo dijo:
La obra de Dios es que creáis en el Hijo de Dios. Todos nos preguntamos, ¿y qué más debemos hacer? Iba por el camino correcto, pero ¿cuáles son las 20, las 100, las 1000 cosas que debo atender para alcanzar la vida eterna? Y al final de alcanzarla, tener mi medalla de bien buen siervo fiel, lo has alcanzado todo tú. Sin embargo, la enseñanza del Señor no es cuánto puedes tú hacer, sino que la cruz de Cristo nos enseña todo lo que no podemos nosotros hacer. La gente se sorprende que la Biblia enseñe que es solo por la fe y solo por la fe y nada más por la fe que pueden tener el perdón de Dios y la vida eterna. Ellos quieren hacer algo, ellos quieren tener parte y gloria en lo que hacen. Sin embargo, el camino del Señor, al reino del Señor, solo entra aquel que se encuentra humillado. Este reino es hermoso, pero hemos de entrar gateando. Este reino es precioso, pero debemos pasar humillados. Nadie puede entrar a este reino con el pecho muy en alto. Todos deberemos pasar con la cabeza agachada. Señor, tu gracia fue tu gracia. Algunos se acercan al cristianismo como Moisés en un principio a la zarza ardiendo. Se acercó diciendo: voy a acercarme, ¿por qué causa la zarza no se quema? Voy a acercarme al cristianismo para ver si esta sí funciona. Sin embargo, a la hora de acercarse, Dios enseña que así como esta zarza era diferente porque en ella se había posesionado, y dice a Moisés: quita el calzado de tus pies. Moisés, eres hombre y no puedes acercarte a esta tierra por medio de tu jactancia, por medio de tu curiosidad. No te será dada bendición solo para ver qué pasa allí. Quita el calzado de tus pies. Esta tierra es santa, no eres digno de pisarla. Solo el llamamiento del Señor te permite esta bendición. Así que quítalos, amigo. Si estás aquí para ver qué pasa con el cristianismo, para ver qué debate hay con otra religión, te digo algo: quita el calzado de tus pies. La palabra de Dios no es para ver qué curiosidad hay, es tierra santa. La iglesia del Señor no es para ver si esta cosa funciona, es la iglesia santa del Señor. Y no podemos acercarnos sino de manera humilde, por si a Él le complace limpiarnos y salvarnos. Y podríamos recorrer, hermanos. No humilló Dios al apóstol Pablo, él pensaba tener el favor de Dios. Si alguien creía tener el favor de Dios, era el apóstol Pablo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Tú tratas de perseguir el reino de Dios. Lo humilla. Toda cosa que pasa en nuestra vida, toda cosa que pasó en nuestra vida pasada, tenía el propósito de que buscáramos a Dios. Amigos, si estás aquí con una enfermedad, te digo, Dios puede librarte de ella. Si estás aquí por un problema financiero, te digo, Dios pudiera librarte de ellos si Él quiere. Si estás aquí por tus problemas familiares, Dios puede restaurar la familia, sí. Pero todo lo que pasa es para que te acerques y reconozcas que principalmente tu relación con Dios, el pecado ha quebrantado. La mujer con flujo de sangre no se hubiera acercado a tocar el manto del Señor con tanta astucia si primero no hubiera gastado todo su dinero en los médicos. El Señor permite esas situaciones en la vida para que nos acerquemos a Él de la manera correcta. La escuela de la humildad. Hermanos, quizá no pasamos por alguna escuela universitaria, por alguna escuela, pero todos los cristianos han pasado por la escuela de la humildad que el Señor nos enseña. ¿No hizo esto con Isaías? Para llegar al cielo hay que pasar por este sendero.
Para tener el favor de Dios hay que agachar la cabeza y reconocer, Señor, nada en mis manos llevo, solo a Jesús me aferro. Todo lo contrario que el mundo enseña. El mundo te enseña, no te dejes, sé alguien exitoso en la vida, no permitas que te aplasten así, no dicen así. No dejes que te pasen por encima, tú pásalos por encima. ¿En verdad son bienaventurados aquellos que ven miseria en ellos mismos? ¿En verdad son bienaventurados aquellos que reconocen que solo hay maldad en ellos mismos? El mundo respondería no, pero aquel que habla verdad, pero aquel que habla toda verdad dice, bienaventurados los que ven su miseria. ¿Y por qué son bienaventurados? ¿Y por qué son estos hombres bienaventurados? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dijo Thomas Watson, referente a lo que el mundo dice y lo que Dios enseña. Cuán pobres son aquellos que se consideran ricos. Cuán ricos son aquellos que se consideran pobres. Yo lo llamo la joya de la pobreza. Hay algunas paradojas en la religión que el mundo no puede entender. Que un hombre se vuelva necio para ser sabio, que salve su vida perdiéndola y que sea hecho rico siendo pobre. Sin embargo, debe procurarse esta pobreza más que la riqueza. Bajo estos harapos están ocultos un manto de oro y de este esqueleto fluye miel. Ciertamente es una paradoja. ¿Y por qué son bienaventurados estos hombres? Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Todo aquel que tiene la posesión del reino de los cielos tiene la salvación. Jesús dijo a Nicodemo que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Todo aquel que está en el reino de Dios se encuentra bajo la favorable veredicto de Dios de declararlo justo por la obra perfecta de Cristo. En este reino, aquel que pertenece a este reino es bienaventurado, no solo porque es un simple invitado a las bodas, sino porque es el hijo del dueño de los reinos de los cielos. Jesús dijo referente al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, el cielo es el trono del Señor, la tierra estrado de sus pies, y aquel que se acerca a Él tiene a un Padre todopoderoso. No aquel juez todopoderoso que puede condenarlo por sus pecados, sino aquel Padre amoroso que lo ve como a su Hijo amado Jesucristo. El que pertenece a este reino de los cielos no es desamparado. ¿No es verdad que la madre atiende al niño que llora? Así el Señor se compadece de los suyos. Así el Señor sustenta a los suyos. Hermano, ¿qué necesidad hay en tu corazón? Déjate digo algo, que si clama Él te va a consolar. Que si buscas Él te va a dar. Aquel que pertenece al reino de los cielos tiene el privilegio de trabajar en la obra más grande alguna vez dada a los hombres. Salomón dijo en Eclesiastés, vanidad de vanidades, arar la tierra es pesado, va a pasar. ¿A quién quedará todo el trabajo por el cual me he esforzado? Pero aquel que pertenece al reino de los cielos tiene el privilegio de trabajar en la empresa eterna. El que pertenece al reino de los cielos no pelea por una victoria, sino que pelea en la victoria de Cristo. No están dejados a su propia
suerte, sino que se encuentran peleando bajo la victoria que Cristo ya ha otorgado. En este reino, todo aquel que entre a este reino, por débil que sea, no se perderá. Por débil que sea, no será echado fuera. Por cuantas fallas que tenga, no será abandonado, sino reconfortado, ayudado. Todo aquel que pertenece a este reino de los cielos será librado algún día del pecado. Oh hermanos, ¿no es doloroso muchas veces caer en el pecado que sabemos deshonra a Dios? En actitudes sabemos le ofenden, en este cuerpo que muchas veces es sometido a lo que no quiere hacer. Sin embargo, el que pertenece a este reino de los cielos será libertado de este cuerpo de muerte. La bendición más grande es que aquel que pertenece al reino de los cielos verá al Rey cara a cara. Ahora lo vemos obscuramente, ahora lo vemos por espejo, pero entonces veremos cara a cara a aquel que nos formó, a aquel que nos salvó. En ese reino beberemos del jugo, del fruto de la vid, que Cristo dijo que hasta que Él viniera otra vez no volvería a tomarlo hasta... Oh hermanos, ¿qué son los banquetes de este mundo? Con la presencia del Señor Jesucristo, con ver nuestras manos, aquel que fue horadado por nuestros pecados. Hermanos, que eso nos haga buscar no los bienes materiales de este siglo, sino los dones celestiales que no perecen. Los tesoros de este siglo los roban, la polilla los corroe, ladrones minan y hurtan. Pero allá, hermanos, no hay ladrón que pueda robar nuestros tesoros. Y es importante, para terminar con este pensamiento, no es solo siendo pobre en espíritu que entras al reino de los cielos, sino que es la conducta que caracteriza la vida del cristiano. Hermano, no te voy a preguntar si alguna vez fuiste pobre en espíritu, si alguna vez palpaste tu maldad, si alguna vez viste que no podías alcanzar tu salvación. La pregunta es, ¿eres pobre ahora? ¿Lo puedes ver ahora? ¿Has crecido en ver tu maldad? ¿Has crecido en el conocimiento de la palabra? Esto es importante. Ser pobre en espíritu no es tener pobreza espiritual. O sea, algunos creen que ser pobre en espíritu es no conocer la palabra. No sé nada, soy muy pobre en espíritu. No, ser pobre en espíritu no es ser pobre en las cosas espirituales. Mientras más que crecemos en lo que la palabra dice del hombre, en lo que la palabra dice del favor de Dios para con nosotros, es la manera de crecer en el Espíritu Santo. ¿Has crecido en considerar a tus hermanos como superiores a ti mismo? ¿Has crecido en no valerte por tu propio consejo, sino pedir el consejo de los demás? ¿Te has acercado con más frecuencia y con más constancia al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, para alcanzar la misericordia que ahí hay? ¿Admiras más y más la gracia del Señor que te ha sido dada en Cristo Jesús? ¿Estás creciendo en tu exaltación de la obra de Cristo? Dijo un hombre muy sabiamente, R.C. Sproul: cuando conocemos la gracia decimos, Señor, no la merecía. Cuando crecemos en el cristianismo decimos, bueno, no la merecía. Pero llega un momento, y puede llegar un momento en la vida cristiana de decir, Señor, la merecía. Hermanos, que crezcamos en nuestra pobreza en espíritu. Dios se encargará que seamos humildes ante Él. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de Israel. Hermanos, Él es Rey. Él es creador. Nadie hay semejante a Él. Su poder es infinito y sin embargo quiso salvarnos.
Y sin embargo su amor se derramó para con nosotros. ¿Cómo no hemos de crecer en la humildad? Dios se encargará de esto y Dios es fiel para con esto. ¿No permitió que Pedro cayera en la tentación? Pedro creía ya ser mucho y poder vencer la tentación por su propio esfuerzo, pero no dijo que Jesucristo, Satanás te ha pedido para ser tentado, para zarandearte. ¿No dio a un aguijón al mismo Pablo para mantenerlo en la humildad? Lo leímos hoy, 2 Corintios capítulo 12. He clamado 3 veces, pero sé que este aguijón me fue dado para que no me enaltezca sobremanera por la revelación que he tenido. Hermano, ¿estás creciendo en la pobreza en espíritu? ¿Y cómo crecer en ella? Medita en la palabra, habita en la oración y pide al Señor: sé que veo mi maldad, pero sé que no veo mi maldad como tú la ves. Abre mis ojos. Dame entendimiento. Oh hermanos, crece, medita en la persona de Cristo. Si de alguna manera vas a crecer en pobreza en espíritu, es meditando en la obra de Cristo. Ayer escuchando una predicación, se me vino a esto a la mente, y si meditas en Cristo, en verdad vas a crecer en tu pobreza espiritual. Piensa en la cruz y piensa en el juicio que tiene. El destino físico y temporal de Barrabás se encontraba pues en incertidumbre, depende a lo que decidieran por Cristo. Si Cristo no era crucificado, Barrabás era nuevamente encarcelado. Pero si Cristo era crucificado, él sería libertado. Hermano, no éramos mejor que Barrabás. Por la cruz de Cristo, estos Barrabás fueron libertados. Sin la cruz no hay libertad. Medita más y más en la persona de Cristo, en la obra de la cruz, y crecerás en esta pobreza. Y amigo, a ti te digo, ¡qué bendición! Dios no te está pidiendo que tienes que hacer 100 cosas para tener su favor. Él te está diciendo: ve tu miseria y corre a mí y yo te daré. Que el Señor nos haga crecer en esto. Que el Señor nos enseñe y nos siga enseñando el camino de la humildad. Y amigo, ¡qué bendición! Acércate a Cristo.